no vivió demasiado. Nació un año después que Ganivet, 2 años después que Unamuno, en 1866, y murió en 1936, en enero del año 36, antes de empezar la Guerra Civil. Como saben ustedes, era gallego y de su primera juventud hay siempre informaciones no muy claras, algo confusas. No se sabe exactamente bien. Hay hace algún tiempo un profesor americano que fue buen amigo mío, Victor, publicó una serie de artículos y pequeñas obras de Valle Inclán muy antiguas que no habían sido coleccionadas y que eran realmente muy antiguas. También empezó a escribir él antes del 98. ¿Recuerdan ustedes cómo les insistían que 2 libros capitales de Unamuno y toda la obra de Ganivet es anterior a la fecha del 98? Algunos escritos de Valle Inclán también lo son. No de los más importantes, no eran todavía muy importantes. Fue un escritor precoz, con un reconocimiento un poco tardío. De joven estuvo en México. Él decía que había ido a México porque se escribía con X. Era la razón que daba. Y evidentemente hay huellas, hay muchas huellas. Piensen ustedes en la sonata de Estío, situada en México, con el personaje de la niña Chole. Y luego después hay un eco más importante del cual hablaremos después en Tirano Banderas, que es México y otras cosas, no es solamente México. Después de esa estancia en México, no muy clara ni muy documentada, por lo menos yo no conozco muy el detalle, volvió a España y empezó a escribir. Era una figura curiosa, una figura un poco pintoresca. Ustedes recordarán, no por haberlo visto seguramente, pero sí por fotografías, este hombre con sus guedejas largas, con su barba muy larga también, desde cierto momento manco. La manquedad le vino, como saben ustedes, de una discusión que tuvo en un café con un escritor, Manuel Bueno, que era también un miembro, cronológicamente, de la generación del 98, no mal escritor, una figura no de primer orden, que por cierto, fue asesinado en Madrid durante la Guerra Civil. Y le dio un bastonazo, tuvieron una discusión, le dio un bastonazo a Valle Inclán y este llevaba unos gemelos, tenía gemelos en la camisa, entonces se clavó un gemelo y por lo visto se le infectó. Se le infectó y no sé, supongo que lo cuidaron mal o no lo cuidaron o yo qué sé. El hecho es que tuvieron que cortarle el brazo, de modo que fue manco desde entonces. Con todo eso era una figura en cierto modo pintoresca, que la gente miraba, la gente lo conocía, yo recuerdo haberlo visto por las calles a veces. Hay una frase genial, como casi todas las suyas, de Ramón Gómez de la Serna, que decía de Valle Inclán, era la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá. Escribió con mucho talento sobre Valle Inclán. Gómez de la Serna era realmente un genio. Hablaremos de él en la parte final de este curso. Era un hombre dedicado absolutamente a su vocación de escritor. No fue otra cosa. Se enamoró de una actriz, se casó con ella, Josefina Blanco, tuvieron varios hijos, un matrimonio me parece que algo tempestuoso. Hizo algunas giras con ella por varios países, pero sobre todo él se dedicó a escribir. Escribir, que entonces era una profesión difícil. Siempre lo ha sido difícil, pero mucho más que ahora. Era una profesión muy poco lucrativa. Valle Inclán las pasó de todos los colores, especialmente en la gama oscura. Más bien, en algún momento tuvo cierto esplendor. Parece ser que él pasó una temporada en un buen piso
con cierta comodidad, pero bueno, no pudo pagar la renta mucho tiempo y acabó la cosa mal. Y tenía temporadas de verdadera penuria, de gran escasez, sin duda ninguna, y tenía siempre una dignidad de escritor, nunca quiso ser otra cosa, nunca aceptó ninguna otra cosa, y tenía una gran independencia, una elegante, arisca independencia. Y recuerdan ustedes, tenía una posición política un poco extraña. Él se consideraba carlista. Un carlista, en cierto modo, romántico. Un carlista, escribió 3 tomos sobre la guerra carlista, ustedes conocen. Había un cierto culto. Una de las sonatas está situada en la corte carlista de Estella. Pero por otra parte tenía una posición casi libertaria. Es decir, sus actitudes políticas eran más bien, diríamos, como un poco extremistas, para emplear una palabra que me repugna mucho, de izquierda, si quieren ustedes, pero unido a un cierto carlismo más bien nominal y literario. Tuvo una actitud muy hostil a la dictadura de Primo de Rivera y también al rey Alfonso XIII. En eso coincidió con Unamuno, con una actitud también muy de vejamen, de ataques verbales. Recuerdo, por ejemplo, escribió una cosa, creo que unos versos contra el rey, y le llamaba como improperio quincenario. Quincenario, la palabra quizá ustedes probablemente no la han oído. Quincenario se llamaba a los pequeños delincuentes, o rateros o algo parecido, a quienes detenía la policía y los tenía una quincena detenidos. Se llaman quincenarios. Comprenden ustedes que realmente al rey, aunque fuera una figura discutible, el quincenario es una especie de agravio por lo pequeño, por lo secundario. Escribió también sobre Primo de Rivera, y Primo de Rivera escribía notas oficiosas en los periódicos. Es decir, escribía él notas que se publicaban en los periódicos, eran suyas, se sabía, y a veces hablaba en primera persona. Y recuerdo Ortega decía, se hizo dictador para escribir en los periódicos, decía Ortega. Y a veces eran un poco pintorescas, como género literario son pintorescas. Yo no sé si se ha pensado, y yo no sé si se ha hecho, publicar una colección de notas oficiosas. Pero en una de ellas se refería a Valle Inclán y decía algo que a última hora no está mal, tiene cierto sentido. Decía, ese eximio escritor y extravagante ciudadano. Y la verdad es que no estaba mal del todo. Eximio escritor lo era sin duda, extravagante ciudadano, bueno, también. Yo lo conocí, aparte de verlo a veces por las calles, su figura, sin más, lo conocí brevemente cuando yo tenía 19 años, que los he tenido, por raro que parezca, cuando volvíamos del crucero universitario por el Mediterráneo en 1933. Lo había nombrado el gobierno de la República, lo había nombrado director de la Academia de Bellas Artes de Roma. Y ahí estaba instalado con sus hijos, que eran pequeños. Y recuerdo, nosotros, como teníamos, vivíamos, todo el viaje se hacía en el barco, en el buque Ciudad de Cádiz, y el secreto de este viaje era naturalmente el gastar poco, que vivíamos en el barco, dormíamos en el barco y comíamos en nuestro buque, únicamente, por eso nos movíamos de puerto en puerto, y únicamente estuvimos fuera del barco en 2 lugares, en el Cairo, que naturalmente está relativamente lejos de la costa, y en Jerusalén. En el Cairo estuvimos en un hotel que se llama el National Hotel, y en Casanova, que era una casa de los franciscanos, en Jerusalén. Y no estuvimos en Roma. En ese primer viaje estuvimos en Nápoles y en Palermo, pero no en Roma, porque Roma suponía ya naturalmente un viaje y un hotel en Roma, y eso no era posible para la economía del crucero. Y entonces Valle Inclán quería volver a España
Y entonces fue a Nápoles. Fue a Nápoles a reunirse con nosotros y se embarcó en el Ciudad de Cádiz. Y entonces hizo las últimas travesías de Nápoles a Palma y de Palma a Valencia, que es donde terminó nuestro viaje. Y entonces allí pues convivimos con él. De modo que mi única experiencia personal, pero en fin, muy sabrosa y muy interesante haberla tenido, era en los últimos días de trayectoria del Ciudad de Cádiz. Y hacíamos una especie de tertulia con unas cuantas personas en la cubierta, y hablaba con su acento ceceante, su maledicencia, su ingenio, y era interesante verlo y asistir a estas reuniones, que eran lo más parecido a una de las tertulias que tenía habitualmente en el café que estaba en la calle de Alcalá, enfrente de donde se emboca la Gran Vía, la granja El Henar. Allí es donde estaba, que allí se reunía con unos amigos, y se cuenta que don Miguel Primo de Rivera, el presidente del Consejo, solía entrar por las tardes en la granja El Henar, y cuando veía la tertulia de estos escritores, todos enemigos suyos, los saludaba muy amablemente, contestaban, y cuando salía volvía a saludar, y cuentan, yo no estaba en esa tertulia, solamente en la de Ciudad de Cádiz, que don Ramón decía, qué pesado, qué pesado, decía, porque volvía a saludar Primo de Rivera. Esta es mi única experiencia directa de él. Lo que era yo era lector de él desde muy pronto. Yo empecé a leer a Valle Inclán desde muy joven, y lo he seguido leyendo toda mi vida. Y he escrito sobre él algunas cosas. Y he tenido por él una inmensa admiración. Es un autor que estuvo variando a lo largo de toda su vida y mejorando. Hay autores que tienen, en algunos casos lo encontraremos en este curso, tienen una vida más corta, algunos se fijan pronto en ciertas formas en las cuales insisten, tal vez manteniendo su calidad. Hay algunos casos de autores que van renovando, que cambian su estilo, que cambian sus géneros literarios, y que a veces van creciendo hasta el final. Y este fue el caso de Valle Inclán. Valle Inclán empezó a escribir una literatura más bien erótica. Hay el libro Femeninas, por ejemplo. Su estilo principalmente era modernista, estaba dentro del estilo modernista. Como saben ustedes, el modernismo tuvo un influjo grande sobre muchos autores del 98 que tuvieron por lo menos una fase modernista. Lo habían fomentado autores también hispanoamericanos, muy principalmente Rubén Darío, que era un hombre del 98 y creo que absolutamente genial. Yo tengo una inmensa admiración por Rubén Darío. Pero después fue cambiando un poco incluso las 4 sonatas, hay en ellas una variación. La sonata de primavera está situada en Italia, es arcaizante, un poco preciosista. La de estío acontece en México. La de otoño en un pazo gallego es una historia de amor desventurado. La última, la sonata de invierno, es en la corte carlista de Estella. Pero después va adquiriendo un sentido, en cierto modo, más con un cierto realismo del cual habrá que decir que era irrealista, en cierto modo. Parte de la realidad, pero para distanciarse de ella, para apartarse de ella, para transformarla. En definitiva, yo creo que la palabra clave del estilo de Unamuno sería estilización. Consiste en ver las cosas, conocerlas, a veces en su detalle real, a veces incluso muy crudo, pero apartarse de ellas al mismo tiempo. Eso es la estilización. Por ejemplo, a esto pertenecen, en cierto modo, ya las 3 novelas de la guerra carlista, también las comedias bárbaras, en cierto modo
una obra en verso, Voces de Gesta, poco a poco va tomando un tono más, en cierto modo, satírico, agrio, crítico, en que, por ejemplo, si ustedes comparan, qué diré yo, la visión histórica, en cierto modo, las novelas de la guerra carlista son comparables, si quieren ustedes, a los episodios nacionales correspondientes a esa época de Galdós o, en otra forma, a las novelas de Baroja. Pero hay una diferencia fundamental. Yo diría que Galdós cuenta, narra precisamente lo que sucedió, naturalmente interpretado desde su punto de vista y con su estilo literario. Valle-Inclán hace libros que son más bien, diríamos, como un comentario intrínseco de eso que cuenta. Es decir, es intrínsecamente interpretativo. Es decir, el estilo literario, la manera de contar, es ya interpretativa. Es ya, diríamos, como una especie de crítica de eso que está contando. Y puede ser algo contado con detalle, con precisión, con detalles que llamaríamos realistas si no fuera porque está apartándose casi violentamente de la realidad. Esto es lo que me parece característico de él. Y hay muchos ambientes, él interviene con ambientes, les decía a ustedes, las sonatas, hay muchas que tienen un elemento gallego, aparecen muchas cosas en Galicia, hay muchas historias situadas en Galicia, sobre todo en las aldeas gallegas, y luego el caso de México, que aparece en la sonata de Estío, y luego una América sintética, una América hispánica que no es México, que es una especie de genial síntesis, especialmente lingüística, de las formas de la lengua y de la vida en Hispanoamérica, en Tirano Banderas. Tirano Banderas es la novela de un dictador hispanoamericano, es el origen de todas las novelas de dictadores. Todos han escrito, muchos escritores han hecho novelas de dictadores hispanoamericanos, todas ellas vienen del Tirano Banderas y ninguna le llega a la altura. Creo que ninguna es de la calidad de Tirano Banderas. Y hay un acierto genial de adivinar cuál era el sentido del español de América, que no es ninguno concreto, no es de ninguna parte determinada, hay elementos varios, pero la tonalidad, diríamos, el temple de esa lengua, sí, es el temple de Hispanoamérica, a diferencia del temple de España, por ejemplo, ¿no? Es una obra, creo que absolutamente extraordinaria. Lo curioso del caso es que ha tenido mucho éxito en traducción. Claro, no comprendo qué pasa. Yo no he tenido paciencia de leerlo, pero me acuerdo que me regalaron el Tirano Banderas en alemán. Pienso que podrá decir en alemán esa creación lingüística que hace en español puesta en alemán. No sé, no he tenido paciencia de verlo en detalle. Quizá algún día lo haga, lo tengo en casa, pero no lo he tocado. Pero es curioso. Después él va cambiando, ya escribe, diríamos, con un mayor realismo, a veces, insisto, realismo irrealista, realismo que se aparta de la realidad, incluso a veces con violencia, casi le da un puntapié a lo real. En cierto modo, Divinas Palabras, que es una obra muy interesante, yo creo que es enormemente interesante y muy reveladora. Después descubre un género literario que es el que le ha dado mucha fama, y muchos estudiosos y críticos, a los cuales no les gusta mucho pensar, se han quedado en eso, el esperpento. El esperpento es un género literario que, sobre todo desde el año 15 hasta el año 20 y tantos, es el que más cultiva. Es una especie de sainetes, general sainetes burlescos, grotescos. Y esto es algo muy importante. Él decía que era la deformación que tienen los espejos del Callejón del Gato.
Creo que los destruyeron. He oído que se han vuelto a restablecer, no lo sé. El Callejón del Gato, que está cerca de la calle de la Cruz, había unos espejos cóncavos y convexos y la gente pasaba por delante de ellos y se veía deformada. Pues bien, él aplica esta estética, la estética del Callejón del Gato, para la deformación de la realidad. Justamente es partir de lo real, ahí está la cuestión. Hay un cierto realismo, más realismo que el de un espejo, ahí está uno, la imagen, sí, pero deformada. No son espejos planos, son espejos cóncavos o convexos que desfiguran la forma. Y esto evidentemente es un gran acierto de Valle Inclán, con un propósito satírico, frecuentemente muy crítico, a veces demoledor, con un pesimismo agrio en algunos casos. Pero no se quedó ahí. El problema es que no se quedó ahí. No es la última fase. Las últimas obras de Valle Inclán, especialmente Tirano Banderas y los 3 tomos, o 2 y medio, porque el tercero no está completo, del Ruedo Ibérico, van más allá. Hay cierta deformación. Se ocupan sobre todo, bueno, unos de América, el dictador hispanoamericano. Pero los otros se ocupan de los amenes de un reinado, se titula uno de los volúmenes, y es la historia de la preparación y de la revolución de 1868, de la llamada gloriosa, que terminó, como saben ustedes, con el destronamiento de Isabel II y la formación del gobierno provisional primero, que después, como recuerdan ustedes, hay unos años, lo llaman el sexenio, que fue el sexenio más caótico, yo creo, de toda la historia de España. Primero el derrocamiento de la reina Isabel II, después un gobierno provisional, principalmente militar, después las Cortes Constituyentes de 1869, de las cuales tengo un grueso volumen de los discursos de ellas, que he tenido la paciencia de leer casi entero, y es algo increíble, ¿no? Porque salvo un par de excepciones, sobre todo Valera y Castelar, casi todo lo que se decía era absurdo. Había una tendencia al disparate realmente inquietante. Como saben ustedes, después se trajo como rey para establecer la monarquía, pero no con Borbones, a Amadeo de Saboya, el príncipe de la Casa de Saboya, el cual reinó mal, porque su valedor, el que lo había promovido, el general Prim, que fue asesinado justo cuando llegaba el rey a España, y se encontró con que estaban contra él los republicanos, los alfonsinos, los carlistas, etc. Y abdicó al cabo de un año. Entonces estableció la República, la Primera República, que duró 11 meses justos, y fue caótica en todos sentidos, hasta que luego se hace la restauración con Alfonso XII, el año 1875. Entonces empieza la restauración. Pues bien, los 3 libros, los 3 tomos del Ruedo Ibérico son el comienzo de este proceso. Es una época de mucha confusión, de mucha alteración. Es la época en que está, bueno, el gobierno de O'Donnell y luego Narváez, que muere Narváez. Era una época además muy satírica. Por ejemplo, decía, cuando murió Narváez, se publicaba en un periódico satírico una noticia que decía infierno 23, una fecha, como si fuera un telegrama, y decía: llegó el duque de Valencia, se le está poniendo el rabo. Del diablo, claro. Se espera con impaciencia a don Luis González Bravo, y al que lo sucedió en el poder. Ese tipo de cosas, ¿no? Había periódicos, La Gorda, La Flaca, El Gil Blas, periódicos satíricos que aparecen reflejados, evidentemente, con gran interés en la obra de Valle Inclán. Pero no es esperpéntica. Tiene una visión deformadora, satírica, sumamente crítica. Aparecen las figuras, por ejemplo, recuerdo
Por ejemplo, hay semblanzas de figuras políticas, por ejemplo, Cánovas de Castillo, que dice, por ejemplo, tenía una fealdad perruna y dogmática. Ese es un tipo de frases. Por ejemplo, de don Adelardo López de Ayala, que era presidente del Congreso y autor dramático, se llama gallo polainero. Recuerdo fórmulas muy felices, literalmente muy felices, justas o no, a veces francamente injustas, ¿no? Pero en fin, y ese propósito lo tiene satíricamente todo el tiempo. Pero no es el mero esperpento. Hay melancolía, hay romanticismo, hay presentación de figuras a las cuales ve por ejemplo, aparece una marquesa elegante, en el fondo en cierto sentido lamentable, pero es una bella figura que ve con melancolía, es como una fruta con un gusano dentro. Esa podría ser la actitud. Y es una forma mucho más refinada literariamente que el esperpento. Yo creo que son los grandes libros de Valle Inclán. El Tirando Banderas y los tres tomos del Ruido Ibérico son lo mejor que escribió. Y si hubiera seguido escribiendo, yo creo que hubiera sido un escritor todavía mejor de lo que fue. La actitud de Valle Inclán literariamente se puede resumir en esto. Les decía, por una parte, es desrealización, es estilización. Muy concretamente, él se proponía ayuntar por primera vez dos palabras. Cuando él junta dos palabras que no se han juntado nunca, justamente ahí es donde ve la obra del estilo. Hay escritores que él despreciaba que nunca han juntado dos palabras por vez primera. Esto lo hace. Era creador de formas nuevas, de imágenes, de metáforas, que las va mejorando. Incluso a veces hay una imagen que aparece en una obra y aparece luego en una obra posterior refinada, depurada, con más intensidad. Literalmente es algo extraordinario. Ustedes saben que Valle Inclán además quiso escribir para el teatro. No tuvo éxito. Las obras de Valle Inclán no se representaron, muy poco, mínimamente, con algún teatro de cámara, pero mínimamente. Los empresarios no querían en absoluto representar las obras de Valle Inclán. Eran difíciles de entender. Hoy nos parecen lo mejor del teatro del siglo XX español, sin duda ninguna. Es lo más nuevo, lo más creador. ¿Qué duda cabe? No era comercial, no era popular. El autor que tenía verdadero éxito entonces era Benavente, que no era nada malo por lo demás. Ha habido una especie de descrédito de Valle Inclán, de Benavente. Benavente se repitió bastante, pero los primeros años, desde 1900 hasta 1915 o 17 o 18, fue un gran innovador y era un muy hábil dramaturgo, realmente. Ustedes saben que le dieron el premio Nobel y mucha gente se irritó. No era justificado tampoco. Hoy nos parece superior, por supuesto, Valle Inclán, pero nadie lo representaba. Era, repito, difícil de representar. No solamente por su estilo, por el uso constante de la metáfora, por las imágenes audaces que quizá no eran fácilmente percibidas y comprendidas por el público. Precisamente Benavente decía que en el teatro, para que el público se enterara, había que decir las cosas por lo menos 3 veces. Creo que alguna razón tenía, mucha experiencia por lo pronto. Las de Valle Inclán eran difíciles de captar y de paladear su enorme atractivo y belleza. Pero además tenía otra cosa, que yo creo que esto no se ha visto casi nunca y me parece capital. Ustedes saben que el teatro consiste primariamente en acción, es acción llevada por la palabra. El teatro es diálogo. Pero en el teatro hay un elemento que se llama las acotaciones. Acotaciones que son unos párrafos escritos por el autor en los cuales indica el escenario. Por ejemplo, ¿cómo es el escenario?
¿Qué es? En una habitación con tales cosas, con una ventana, con una puerta practicable, con un piano, con una máquina de escribir, con un sofá, lo que sea, ¿no? A veces dice que la puerta es practicable, es decir, es una puerta por la cual se puede entrar y salir. O bien son las indicaciones de lo que hacen los actores. Entra fulano, sale el otro, se ríe, etcétera. Eso se llama las acotaciones. Las acotaciones, naturalmente, no se dicen en el teatro, se dice el diálogo y se ve la acción. Las acotaciones son indicaciones para el director de escena o para los actores. Ah, en el teatro de Valle Inclán las acotaciones son sumamente importantes. Son enormemente importantes. Son tan importantes como el diálogo. Son textos literariamente muy valiosos que dan precisamente el tono y el sentido de la obra y de la representación. Y si no se incluyen en la representación, esta queda incompleta, queda manca. Las acotaciones son de tipo muy vario. Las hay que son épicas, las hay que son líricas, las hay que son sarcásticas, críticas. Tienen un matiz amplísimo. ¿Qué diría yo, por ejemplo? A lo mejor me acuerdo, algunas, son muchas están en verso, ¿no? Las obras a veces están en verso, las obras de teatro de Valle Inclán. Entran bajo el hayedo hombres de ojos feroces, de manos dominantes y finas como garras, de levantados gestos y levantados voces y de corvo perfil como sus cimitarras, por ejemplo. Ese es un ejemplo de una acotación de Valle Inclán. Dice, con la chistera de soslayo y un grito terrible en falsete, se eclipsa don Gargarabete para no hacer un 2 de mayo. Ah, otro tono, ¿no? Es otro registro. O bien, Lucero se precia con toses de guapo, ríe la comadre feliz y carnal, y un temblor cachondo le baja del papo a la anca fondona de yegua real. Díganme ustedes, ¿se puede suprimir eso? Evidentemente no. Evidentemente es parte intrínseca de la obra literaria. Y naturalmente el director de escena, ¿qué hace con esto? Se ha resuelto últimamente. En los últimos años se ha representado bastante a Valle Inclán, algunas obras de Valle Inclán, no todas, algunas. Y se ha hecho algo interesante. Ha habido una solución que es un poco el huevo de Colón, que es crear un personaje o una voz, eso que se llama en cine una voz en off, que dice la acotación. Es decir, el público la oye. Lo dice un personaje secundario que está a lo mejor apoyado en una columna o hay una voz que lo dice. Si se escamotea, la obra queda mutilada, la obra queda evidentemente incompleta y pierde, naturalmente a veces pierde algo fundamental, pierde mucho. No tenía fácil solución. No hubiera sido tampoco comprendido esto por el público normal y corriente que iba al teatro. Ha habido evidentemente una educación, no siempre buena, del público teatral, ¿no? Porque al público teatral se le ha acostumbrado a tragar cosas que no son muy tragables, ¿no? Y que si tuviera más sentido no las tragaría. Pero en fin, pero está dispuesto a aceptar muchas cosas. Y en este caso son innovaciones valiosas, son buenas. Él escribió también poesía. Valle Inclán escribe poesía en registros muy varios. Hay, por ejemplo, fragmentos de Valle Inclán que están muy cerca de Antonio Machado. No sé, que podrían pasar por Antonio Machado. No sé, otras veces son cosas sarcásticas. Por ejemplo, la pipa de Keith. Hay, por ejemplo, la tienda del herboario, que es una especie de evocaciones. Cada planta, cada olor le evoca un escenario de la China, de la India, de México.
a veces de una extrema concisión, Jalapa, iglesias y costanillas, tras de las bardas uno en cuclillas. Nada más. Por ejemplo. Como ven ustedes, en él están todos los registros, desde el más espiritado lirismo hasta la grosería en ocasiones, ¿no? Hay, por tanto, como un campo enorme, un juego con el lenguaje, una creación de formas nuevas y sobre todo esa serie de ayuntamientos de palabras, el uso de la metáfora. El uso de la metáfora es muy variable en los diferentes autores. Hay autores en los cuales tiene un puesto extraordinario. Piensen, por ejemplo, en Lorca. Lorca tiene tanta deuda respecto de Valle Inclán, por supuesto. Otros, en cambio, no. ¿Qué diré yo? En Salinas, pues no, apenas hay metáforas. Lo interesante de Valle Inclán es que es un enorme renovador de la literatura. Hay una creación de géneros literarios. Yo insisto siempre mucho en que los autores del 98 no solamente son innovadores en sus obras, quiero decir, hacen obras que son nuevas, sino que innovan los géneros. Es decir, hacen novelas que son distintas de la novela tradicional. Son novelas que son muy profundamente distintas de las novelas de Galdós o de Clarín o de La Pata Bazán. No, son profundamente distintas, o de Alarcón. No sea que las novelas sean novelas distintas, sino que son novelas en otro sentido. Esto lo hace sobre todo, evidentemente lo hace Unamuno, lo hace Valle Inclán, lo hace Azorín. El que lo hace menos es Baroja, el que está más cerca de lo que es la novela usual, la novela tradicional, es Baroja, que hace novelas originales, pero no tanto el género. La misma operación la hace en el teatro. Esta operación también de renovar, hace teatro en un sentido distinto, en un sentido nuevo. No muy asimilable, no muy imitable. Fíjense ustedes que hay un problema, estamos hablando de antepasados vivos, y naturalmente a mí me importa mucho que estén vivos, que los leamos, que los admiremos, que nos irriten si hace falta, no importa, que ejerzan influencia. Ahora, ¿qué tipo de influencia? Hay autores imitables. ¿Qué diré yo? Si ustedes se ponen a leer a Azorín y algo se contagian de su estilo y de su manera de escribir, no pasa nada malo. Saldrán ganando. Hay autores a los cuales mejor no imitar. Son admirables, pero no imitables. Los efectos pueden ser desastrosos. Valle Inclán, por ejemplo, es peligroso imitar a Valle Inclán. Un Valle Inclán inauténtico, un Valle Inclán rebajado, es un desastre. Mejor dejarlo como está, dejarlo en sí mismo. ¿Ven ustedes? Esto es muy importante. A veces un autor, precisamente por ser muy innovador, por ser un poco extremo, por llevar las cosas un poco hasta el final, no es fácilmente utilizable. O podrá recibirse de él un estímulo, un influjo indirecto, nunca la imitación, que es peligrosa. Pero en todo caso, ahora, por ejemplo, Valle Inclán está en auge en la estimación. Yo recuerdo haberme pasado años y años, mi mujer también me acompañaba en eso, peleándonos con tantos amigos a cuenta de Valle Inclán, que era desdeñado. A Valle Inclán, en los años 40 y tantos, 50 y pico, era bastante desdeñado. A nosotros nos seguía pareciendo maravilloso. Luego sí, precisamente el redescubrimiento vino por el teatro. Es curioso que Valle Inclán, que no era muy leído, y ahora voy a decir una palabra sobre esto, y que no era representado, luego sí empezó a representarse y el público, un público ya más educado, más acostumbrado a teatro distinto, a teatro extranjero, por ejemplo, bueno, ustedes siempre olvido que son bastante jóvenes. En los años 40 y tantos,
40 y tantos, 50. Se representaron, por ejemplo, en el Teatro María Guerrero de Madrid una cantidad de obras españolas y muchas extranjeras excelentes, innovadoras. Fue una época teatralmente interesantísima. Y ya la gente se acostumbró a cosas nuevas, a cosas distintas, no habituales, y empezó a gustar del teatro de Valle Inclán. Esto es por supuesto. Porque les decía a ustedes que Valle Inclán, que muere, no olviden ustedes que muere antes de la Guerra Civil, muere unos meses antes de empezar la Guerra Civil, y que había vivido muy mal, muy pobremente, casi siempre. ¿Por qué? Porque escribía libros. Escribía obras teatrales no representadas y escribía libros muy poco leídos. Tan poco leídos que se hizo una edición en papel registro preciosa de los 4 volúmenes de las sonatas, 100 ejemplares numerados, con la firma de Valle Inclán. Valle Inclán decía una firma así hacia abajo que parecía su barba. A los 10 años de publicarse esta edición, yo encontré un ejemplar todavía no vendido, el 98, el ejemplar 98, y lo compré y lo tengo. Es decir, 100 ejemplares de esa edición especial en papel registro y firmada por el autor, tardó más de 10 años en venderse. Si unimos este dato, que por casualidad tengo por experiencia propia, a otro dato que me contó Ortega, y es que Azorín publicó su maravilloso libro Castilla en 1912, 1000 ejemplares de tirada, tardaron en agotarse 10 años. Si lo suman ustedes a lo que les conté el otro día de que la maravillosa novela Paz en la Guerra de Unamuno se publicó en 1897 y la segunda edición es de 1923, verán ustedes que se explica que Valle Inclán no viviera con demasiado lujo y a veces viviera sin poder pagar las facturas. Repito, siempre con gran dignidad porque no quiso hacer otra cosa. No quiso ser más que escritor. Y lo fue, luchando con la penuria, puede que hasta con el hambre, cuidando a sus hijos. Recuerdo una frase de Rosa Chacel, que nació hace 1 año y murió hace 4, que lo había admirado mucho y decía que había visto a Valle Inclán a veces con sus niños, con sus hijos, y decía, no se puede llevar con más elegancia a unos niños pequeños, los sacaba a pasear con cierta elegancia. Una elegancia particular, una elegancia desaliñada, una elegancia un poco grotesca, una elegancia que resultaba, evidentemente, no una elegancia, diríamos, almidonada, sino rigurosamente todo lo contrario, pero elegancia. Y era la elegancia del escritor, era la elegancia de la vocación. Sobre la elegancia no se sabe mucho. No se sabe mucho, no se sabe bien en qué consiste. Y hoy está además muy desacreditada realmente. Probablemente casi nadie es elegante y lo que es peor, casi nadie se atreve a ser elegante. En ningún sentido. En algún sentido lo era Valle Inclán. Y lo era, repito, fundamentalmente como escritor. Seguimos viendo a estos autores. ¿Recuerdan ustedes que tratábamos de hacerlos un poco vivir ante ustedes, prestando a veces un fragmento de mi experiencia, en algunos casos muy pequeña? En el caso de Valle Inclán, mi experiencia personal de él es muy corta, un poco distante. El próximo día cambiaremos, hablaremos de una figura enteramente distinta, de una figura con la cual tuve larga amistad, muchos años de amistad, y muy próxima, y que no se parecía gran cosa a don Ramón Menéndez Pidal. Don Ramón Menéndez Pidal no se parecía a Valle Inclán. Seguiremos el próximo